Vale, vamos a pasar a las resoluciones administrativas. Volvemos al expediente, ¿vale? Para seguir con lo mismo. Y de la misma forma que hemos hecho antes, hemos agregado un documento, ahora vamos otra vez a añadir documento y agregamos una resolución a... ¿Quién falta? Bueno. Ahora lo resolvemos. Ahí para todos. Un SEGRA nuevo, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo. Crear la resolución y marcar que agrega al interesado directamente la notificación de la resolución administrativa. Las notificaciones no las vamos a ver porque son exactamente lo mismo, el módulo es el mismo. Pero aquí vamos a ver la gestión de las resoluciones administrativas o decretos, que sí que es diferente en la elaboración. La estoy haciendo desde dentro del expediente. He ido a agregar documento y he hecho SEGRA nuevo. La puedes hacer desde dentro o desde fuera. Lo más normal es hacerla de dentro, ¿no? Que esté fuera de un expediente, efectivamente. Con más motivo, más que los documentos. Vale, y aquí llevamos a la herramienta. ¿No? Esta es azul, ¿eh? La de resoluciones administrativas. Vale, y ojo que aquí ya hay un workflow, un mini organigrama de gestión, ¿vale? Que es muy sencillito, pero ahora la explicamos, ¿vale? Fijaros que muchos de los parámetros se comparten. La gestión documental, hay una descripción corta, una descripción larga, el carácter de urgencia y de especialidad es el mismo, el nivel de acceso, normal o restringido, una serie de elementos que se comparten. Pero aquí ya configuramos el circuito de firma. Y en el circuito de firma de la resolución administrativa, como tal, por supuesto, el contador del libro de registro lo lleva solo, como el del registro de entrada-salida y tal, eso os olvidáis. Él solo va... Aquí garantiza una continuidad entre las resoluciones, que no haya huecos, genera el formato del libro, si queréis imprimirlo timbrado, ojalá no lo imprimáis, pero si alguien lo quiere imprimir, porque todavía tiene papel de ese, generamos un PDF ya respetando los formatos del libro este que había papel timbrado para imprimirlo. Entonces el sistema se encarga de asignar los números de manera homogénea. Entonces está el concepto de propuesta de resolución y luego de resolución, o de propuesta de decreto y decreto. Igual que de esta forma, ¿por qué? Porque propuestas puede haber muchas, pero cuando una propuesta de resolución o una propuesta de decreto es decreto o es resolución administrativa, cuando la firma el alcalde o la alcaldesa. Punto. Entonces, en cuanto firma el alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta, se le asigna automáticamente el número de resolución, el número de decreto. Y ya lo tiene ahí. Y luego se produce el acto de la incorporación al libro, que es un acto que lo hace el secretario o secretaria, pero en el fondo es un acto formal, necesario, de incorporación, que firma también el documento, la resolución la firma, y lo que se notifica al final es la resolución con las dos firmas, porque es la notificación, digamos, incorporada al libro de resoluciones, que es la que tiene la firma del alcalde o alcaldesa y del secretario o secretaria. Ya, evidentemente, manteniendo los caracteres de accidentalidad, de delegaciones, todo eso está incluido en el sistema. Entonces, básicamente, pensad que el sistema está pensado para que se adapte a un ayuntamiento de 80 habitantes, que solo está el secretario, y a uno de 200.000, que ya tiene unos cuantos funcionarios. Entonces, básicamente, la idea es que en el circuito hay una serie de elementos fijos, mínimos. La resolución mínima express sería la que firma el responsable del servicio. En un ayuntamiento de 80 habitantes es el secretario, solo está él. Hay un servicio, Secretaría de Intervención, y él es el responsable del servicio y responsable de sí mismo, y se hace la resolución y la firma él y la envía automáticamente a la alcaldesa o al alcalde. Y el alcalde o alcaldesa directamente la firma, la convierte en resolución y el secretario o secretaria vuelve a firmar la incorporación al libro y chimpún. Ya está hecha la resolución administrativa express, por así decirlo, la más rápida que puede haber. Que sería quitar todos estos checks. Sin ningún check es el camino más sencillo. El express, que es hacer propuesta, firmar propuesta, firmar por la presidente, incorporar al libro, notificar, finalizado. Por si no lo veis ahí claro, bueno, sí lo veis mejor que yo. Entonces, esa es la express. La express. A partir de ahí ya empezamos a poder complicarlo lo que queramos. Fijaros que dinámicamente se compone la plantilla. Fijaros, la propuesta es propuesta, puede haber 20 propuestas y el número de resolución solo se va aumentando cuando la firma el alcalde o alcaldesa y se convierte en resolución o decreto. Bien, entonces, pasos opcionales que son configurables. Pues puedo querer yo que una propuesta, después de firmarla el responsable del servicio, que eso es obligatorio, me la valide, la firme también el concejal o diputado. Pero ojo, esto no es una delegación de firma
Porque cuando se actúa en delegación de firma, lo que hace el concejal es firmar como alcalde y atribuirse esas funciones, firmar él como alcalde. No, esto es que quiero que la validen, por eso es un elemento, es una resolución delicada que yo quiero tener el aval también en el circuito de firmas de mi concejal o mi diputado, o porque en las reglas de funcionamiento de algún órgano se establece que tenga que ser así. Entonces, se introduce, veis aquí el paso de la firma de jefe de servicio, ha aparecido esta, firma diputado de área. En este caso, aquí es firma el diputado de área, ¿vale? Entonces, después hay firmas y validaciones. En este caso es una firma, ¿vale? Después tenemos las validaciones posibles, que son la de secretaría. Esta revisión de secretaría es una validación, no una firma. Se hace con certificado digital, pero no introduce un documento nuevo de firma. Es la diferencia. Entonces, la validación de secretaría es algo bastante habitual, sobre todo pensad que en ayuntamientos de todo tipo, pero ya cualquier tamaño, pueden hacerse resoluciones administrativas o decretos sin que intervenga para nada secretaría, porque un servicio hace una propuesta, la envía directamente a la alcaldía y hace la resolución administrativa. Si eso se quiere evitar, habría que poner este ámbito como obligatorio. Se puede poner. Se puede decir en una entidad que es obligatorio hacer validación de secretaría. Y siempre todas las resoluciones pasan por la secretaría. Ahora, claro, la secretaría tiene que saber que tiene que validarlas todas. Él o alguien que tenga ese rol. O sea, eso es un rol. Normalmente lo tiene el secretario, pero también en quien él delegue. El rol se le establece. ¿Quién hace la validación de secretaría? Pues este y este y este. Y lo puede hacer cualquiera de ellos. Lo mismo que la fiscalización, que cualquier rol lo puedes poner a cualquiera. Pero evidentemente, la validación de secretaría es para que le haga el secretario o en quien él delegue. Se puede, como te digo, hacer obligatorio. Otro rol de validación que sobre todo se utiliza bastante y también se puede hacer obligatorio y se utiliza bastante en entidades grandes es el de la validación de presidencia. Y esto es que todo lo que le llegue al alcalde o presidente vaya previamente validado por alguien de alcaldía o de presidencia. Si le llegan 1000 documentos a un ayuntamiento grande, una diputación o tal, todos los días 500, 100, 300 documentos, pues que hay un filtro previo en el cual esta persona o grupo de personas de confianza van validando lo que es de trámite para que él ya firme a ciegas un poco, realmente. Y eso es bastante habitual en todo ayuntamiento medio grande, porque evidentemente si tienes todos los días 500 documentos, no vas a estar leyendo los 500 documentos. Lo que es de trámite, tú lo validas, lo firmas de golpe. Y lo que es importante, ahí te lo establecen para que tú lo leas y ya decidas, en el caso de tal. Entonces, esa validación, las dos validaciones de Secretaría y Presidencia se pueden establecer obligatorias por la entidad. O sea que decíais, aquí tiene que haber sí o sí validación de este tipo. Eso lo decidís vosotros cuando lo creéis. Para todos. Para todos. O se puede dejar opcional. Sí. Pero no, lo que se puede hacer o todos o los que tú quieras. Lo que tú quieras, exactamente. No, ninguno no. O sea, ya. Siempre puedes ponerla. Sí. O sea, puedes que sea obligatoria siempre la validación de secretaría o de la presidencia previa o que puedas ponerla. Pero no ya serían los que son decretos de fulanito sí, los otros no. Eso en principio a ese punto no hemos llegado todavía. Exactamente, ese es el tema. Vale, y luego tenemos otros dos ámbitos. Uno, el ámbito de la fiscalización, que está a varios niveles. La fiscalización se establece también a nivel de resolución administrativa y mañana veremos a nivel de expediente. Se puede establecer a varios niveles. En la resolución administrativa existe la posibilidad de que aquellas resoluciones administrativas que tengan un ámbito económico se pasen por un paso intermedio también, que estaría ubicado después de la firma del responsable del servicio y en su caso del concejal si se exige la firma, o sea, antes de las validaciones, que es la fiscalización. La fiscalización es una autorización también, pero con firma. Y emite un informe de fiscalización que se mete en el propio circuito de la resolución administrativa. Emite un informe de fiscalización que hace el fiscalizador, que es quien tenga el rol de fiscalizador. Normalmente el interventor y en quien él delegue. O en quien delegan a alguien. Es decir, entonces, es que en esas resoluciones el circuito se introduce que tienen que pasar por él. Tienen que pasar por él. Evidentemente, las que tienen que pasar por él son aquellas de un ámbito económico. No habrá que fiscalizar resoluciones que no tengan un ámbito económico, pero esta sí. Entonces, eso es otro paso más que es opcionalmente lo podéis introducir. Y le pasarían a la bandeja de aquel que tenga ese rol. Bueno, luego tenemos aquí también incluido el tema de la propuesta de reparo, que es un tema para aunar ambos elementos. Si quieres, coméntalo tú, lo de la propuesta de reparo. Lo de la fiscalización, en principio, es necesaria en los expedientes que sean necesarios fiscalizar. No, es que te estaba oyendo. Es opcional con carácter general.
De hecho, incluso existe una de las cuestiones del control financiero es la omisión de la fiscalización. Es decir, que el que sea opcional... No, pero quiero decir que quien decide si un expediente se pasa a fiscalización es el que hace la propuesta. Según la norma que tenga. Es decir, pues si es económico, tengo que llevarlo a fiscalización. Que no lo paso a fiscalización, estaré asumiendo una responsabilidad. Pero quiero decir que en principio lo que se pone aquí es que tú mandes una propuesta a fiscalización. ¿Por qué? Porque es de contenido económico. Pero el que sabe de qué va la propuesta es el que la prepara. Sí, bueno, entonces, yo esta mañana comentaba con una compañera, diríamos que esto se ha construido, y lo he dicho también antes un poco jocosamente, con los fontaneros dentro. Y esto es uno de esos casos que derivamos, una parte de esto viene de que estaba el fontanero dentro y había que poner el grifo antes de terminar la calefacción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no teníamos expedientes, el único sitio donde se podía incorporar la fiscalización era aquí en la resolución. Por eso está puesta ahí. Cuando veamos los expedientes, ahora los expedientes llevan la fiscalización, incluso van a llevar también el tema de la fiscalización limitada previa y tal. Pero está aquí porque esto se puso la ducha antes de poner la calefacción. Entonces lleva esto. Pero bueno, no está mal tampoco. Es decir, puede haber que haya una resolución y se quiera poner específicamente antes de la resolución. Pero esto es heredado de esa situación. Sí que tiene otro aspecto, que es ese que se indica aquí de resolución de reparo. Propuesta de reparo. Propuesta de reparo, aunque es un poco... la semántica no está muy bien, no la hemos cambiado por falta de tiempo. Es cuando la resolución del presidente lo que está es resolviendo un reparo. Cuando está resolviendo en contra del reparo. La resolución de discrepancia. Le vamos a poner ahí resolución de discrepancia, porque cuando el presidente resuelve la discrepancia, ese decreto sí que tenemos que tenerlo marcado, porque luego si queremos hacer algo con él, poderlo mandarlo al Tribunal de Cuentas o cosas de ese tipo, y que además porque el que resuelva la discrepancia sepa que está resolviendo una discrepancia, aunque es verdad que también ahora dentro de los expedientes tenemos un expediente específico que se llama de resolución de discrepancia, es decir, que podría hacerse un expediente para la resolución de discrepancia, sobre todo si va a ir al Pleno. Pero si la resolución de discrepancia la queremos meter dentro del propio expediente donde está el reparo, pues entonces habría que hacerlo generando una resolución específica que está diciendo que está resolviendo la discrepancia. Entonces, por eso, igual que el tema de la fiscalización ha quedado un poco como ese grifo que no tiene agua ya, pero que está ahí todavía puesto, la resolución de discrepancia sí tiene ese sentido, diríamos, más material, porque los decretos que resuelven las discrepancias tienen una determinada trascendencia. Entonces, por esa razón, esas sí que se tienen que advertir al que lo está firmando y también luego poderlo recuperar de manera fácil, ¿no? Vamos a buscar dentro de los decretos a ver cuáles eran los que resolvían reparos, ¿no? Pues, vale. Vale. Bien. Una vez visto esto, ya por último, existe un ámbito. Por supuesto, el ámbito documental es exactamente el mismo que en Seficu. Se nutre de un documento PDF limpio. Con la salvedad también del encabezado, por si nutriera la resolución, cosa rara, de un documento digitalizado que llevara el encabezado. No es lo habitual, pero bueno, puede haber algún caso de que ocurra. Entonces, básicamente, el ámbito documental es el mismo, se nutre de lo que es la resolución. Ya la propuesta lleva la resolución, el contenido propiamente de la resolución. No hacemos documentos diferentes, la propuesta ya tiene el contenido de la resolución y se irá avanzando o no y llegará hasta donde llegue, porque en cualquiera de estos pasos que se establezcan puede avanzarse o rechazarse. O sea, nadie está obligado a dar el paso hacia adelante. Cualquiera realmente tiene la opción de avanzar o rechazar la propuesta, evidentemente, como es lógico, y de firmar o no firmar. Si es una validación, validarlo positivamente o negativamente, y si tiene que firmar o rechazar. Eso es evidente, y muchas propuestas quedarán rechazadas pues, por problemas de redacción o por problemas de contenido o por lo que se estime oportuno. Cualquiera de ellos, evidentemente, puede rechazar la propuesta. En realidad, el texto de la propuesta es el texto del decreto. Si hay que meter otro informe más largo, te irá en el expediente o se le podrá anexar, pero lo que se firma, diríamos, es el decreto, imaginaos, en el mundo físico, que es el decreto firmado al margen. O sea, lo que está firmando el que hace la propuesta es el texto del decreto. No dice, le propongo tal, sino que dice, yo, el alcalde o la alcaldesa tal, a propuesta de... resuelvo el texto que se quiera poner o la norma que tengáis de elaborar decretos. No existe una propuesta que dice algo distinto que el decreto, sino que es por economía de
por dos economías, ¿no? Economía procesal y también economía informática, porque también hay que tener en cuenta que nosotros el primer elemento que integró Sedipo Alba fueron los decretos. Entonces, consecuentemente, el decreto tuvimos que darle muchas vueltas para hacer algo que toda la organización lo asumiera y que además no generara más trabajo y más faena de lo que la gente estaba acostumbrada a hacer en papel. Porque durante bastante tiempo hemos trabajado con decretos informáticos que luego se imprimían. Entonces, pues, en ese sentido. Sí. Hay que hacerlo de nuevo. Sí. Otra propuesta. Sí. Propuesta nueva. Además, queda trazabilidad. Esa ha muerto. No pasa nada. Propuestas puede haber miles. Y decretos cientos. Bueno, la propuesta se inició, llegó hasta el nivel 3 y se canceló. No se reutiliza la propuesta, se hace otra. Se puede clonar y reutilizarla, pero será otra nueva. Será la 12.525. Entonces no será una nueva. Porque para darle una mayor trazabilidad al tema y que no haya ninguna transparencia total. Vale. Sí, eso queda guardado. Tú rechazas por algo y te trae un cuadro de texto, rechazo por error, no sé qué. Tú lo pones para que quede. Claro, evidentemente hay que informar por qué lo que tiras. ¿Cuál es el defecto que lleva? Porque si no, claro. Vale. Y te informa a ti de que la propuesta, sobre todo al creador de la propuesta, te informa. Pues he creado la propuesta el ámbito administrativo normalmente, y ahora me la han rechazado por algo. O ha rechazado la firma al presidente o al alcalde por tal razón. Pues eso te lo informa para que tú lo veas. Vale. Entonces, en el ámbito. Aquí se plasma mucho el entorno de la delegación de firma. Evidentemente, la delegación de firma en el ámbito de las resoluciones administrativas es importante. ¿Por qué? Pues porque en función de las delegaciones que estén establecidas en la estructura administrativa que nosotros generamos, en función de que definamos quién son las delegaciones que hay, pues que pueden ser competenciales en un área concreta o transversales en función de una resolución en la cual le da competencias en el ámbito que corresponda o en todos los ámbitos en ausencia del titular. Pues aquí se establecen, por ejemplo, aquí hay una serie de resoluciones, algunas de ellas, o sea, de delegaciones, algunas son de áreas como esta es el área económica y otras, bueno, también son de áreas competenciales, pero en esta vicepresidencia realmente es transversal y abarca un poco a la institución del presidente en ausencia del mismo, dentro de la persona del vicepresidente. Por defecto, tú, la gestión de quién va a firmar la resolución administrativa, la puedes establecer siempre y cambiarla hasta el final, hasta que va a firmar él. O sea, la propone que el firmante puede ser que no lo cambie, pero al final el responsable de servicio o la validación de secretaría o cualquiera de los elementos que están firmando o validando por el ciclo de vida de la resolución puede cambiar quién va a ser quien firme la resolución administrativa en este caso, ¿vale? Porque la resolución administrativa sí que tiene que firmarla quien tiene la competencia, quien tenga la competencia realmente en ese ámbito. Entonces, la puedes establecer a priori o puedes cambiarla porque la firma va aumentando de nivel. Primero es el responsable de servicio, luego posiblemente el concejal, luego el validación de secretaría, que es el secretario, y hasta el último nivel, que en el ámbito de alcaldía o presidencia pueden decidir, no lo va a firmar la firma el otro porque no está o por alguna circunstancia. Entonces, ese ámbito de cambiar el ámbito competencial dentro de las posibilidades que están dentro de la estructura organizativa, evidentemente, si no hay definida una delegación de competencias, no puedes establecer que firme. La resolución no la puede firmar cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga establecida una delegación de competencias formalmente establecida. Pero si la tiene, aparecerá en la lista y le podrá cambiar. Cada cambio que se haga, se genera una trazabilidad, se sabe quién lo ha cambiado y por qué lo ha cambiado. Y el firmante, es que los firmantes que hay aquí solo son, a partir de aquí es el responsable de servicio y los que van... El presidente puede cambiarla. Aquí el único que puede cambiar es el presidente. O sea, el que ejerce el rol, el que adopta la resolución administrativa, inicialmente se pone uno, que será la alcaldesa o el alcalde por defecto. Luego, cuando el secretario lo revisa, puede decir, no, es que no te has dado cuenta que esto es de urbanismo y lo hace el primer teniente de alcalde. Y pone el teniente de alcalde de urbanismo. Y luego cuando va a firmar el primer teniente de urbanismo dice, no, es que esto no es de urbanismo, porque esto es de urbanismo, pero es una sanción y las sanciones yo no las tengo delegadas porque además no las quiero firmar. Sí. Exactamente. Puede decir, pues esto que lo firme el alcalde si quiere, que yo esto no lo firmo. Tú piensas que al que le llega es un circuito, normalmente va subiendo de estrato hasta llegar al firmante, porque normalmente es primero ese servicio y luego va subiendo por el ámbito jerárquico administrativo desde secretaría hasta el final presidencia directamente. Entonces, dentro del ámbito exclusivo de posibilidades que marca la organización, al final llega al último estadio, que es el que más conocimiento tiene, que es el propio presidente o alcalde o la parte previa. Normalmente eso es como establezca la organización. Si solo queréis que lo cambien, que se cambie por parte de secretaría, pues lo cambiará solo quien vosotros establezcáis. Porque en el fondo esto es una norma que vosotros podéis generar y por supuesto solo en el ámbito de delegaciones que tengáis. No te puedes salir de ahí. Vale. Bien.
como veis aquí, fijaos lo que habéis comentado antes, las rechazadas las tenéis aquí en esta menú contextual de la derecha, tenéis las que hacéis vosotros cada uno, las que habéis firmado y las rechazadas. Las que os han rechazado para que las tenéis en sacos diferentes, digamos, en elementos de búsqueda diferentes, para verlas, ¿vale? Bueno, como estoy en producción y tal, bueno, lo que he hecho es irme a una hecha, para que lo veáis, entera. En un expediente de un contrato con lo más habitual, fijaros, cómo quedan. Conforme vas pasando, se va poniendo los pasos en verde. Esta, por ejemplo, ha tenido un borrador de propuesta, la ha firmado el responsable de servicio, ha pasado directamente ya sin validación ni más a la revisión de presidencia, que aquí se hace obligatoriamente en todas las resoluciones, la ha firmado el presidente, se ha hecho la incorporación, se ha hecho la notificación, está finalizada. Y si bajamos para abajo, incorpora, esto es un contrato también, un contrato de estos menores, que incorpora en los anexos una propuesta, el decreto de adjudicación del contrato, y aquí incorpora la notificación que se ha hecho también. Es una notificación electrónica porque es una persona jurídica. Esto es un contrato de servicios que la aceptó el 8 de febrero, este es relativamente reciente. Tiene, bueno, aquí el ámbito que le hemos llamado minuta no es más que un listado de las notificaciones que se han realizado. Claro, esto se generó pues en algún caso por tener un expediente, pero no tiene ahora prácticamente sentido porque la minuta en sí mismo. Eso viene también de la época previa. No habían expedientes electrónicos, pues se generaban documentos que se incorporaban a los expedientes físicos y entonces pues. Y como os he dicho antes, y aquí tenemos el histórico, fijaros, desde la creación del documento, la gestión de anexo, la propuesta, enviado a firmar, documentos validados, chimpún, chimpún, quién hace cada cosa, quién hace cada actuación, cada movimiento, queda con trazabilidad absoluta. La validación, quién la ha hecho, el número de que se le asigna, el 438, todo lo que va llegando. Todo está asignado. Paso a paso, cuando haces un paso va al siguiente. Como veis, cuando firma el secretario, a la misma hora y minuto, manda las notificaciones. Es el último. El secretario firma para incorporar al libro de decreto, y en el momento en que firma el secretario se incorpora al libro de decreto y a la misma hora y minuto sale la notificación. Y a las 12:33. No, pero para la incorporación al libro. ¿El decreto lo firma el presidente? No. Bueno, a ver. Aparece incorporado al libro. Sí. Fijaros, es que el número se da en el momento en que firma el presidente o alcalde. Sí. Vamos a abrir el documento que se ha notificado. Fijaros, aunque el número se le ha asignado cuando ha firmado el alcalde, nosotros lo que notificamos es el documento con las dos firmas, con la firma del secretario y la del alcalde. ¿Veis este documento? Está en la resolución administrativa. Y este lleva la firma del presidente, la que le ha conferido la calificación de decreto y la incorporación al libro que ha hecho el secretario. Porque notificamos ese documento, el que lleva las dos firmas, el que lleva la firma de uno y de otro. Porque notificamos ya cuando se incorpora al libro. Entonces hemos preferido notificar el documento con las dos firmas, que no solo el documento con la firma exclusiva del presidente. ¿Veis? Aquí están las dos firmas, pero que el documento es el mismo. Es el mismo. El documento, esto es un contrato que lo genera solo y hemos preferido, podríamos haber notificado el decreto solamente con la firma del presidente, pero bueno, si tenéis las dos firmas, pues, bueno, parece que le da más garantías que tenga las dos firmas, porque el secretario siempre la tiene que tener para incorporarlo al libro. Y como la notificación se produce después de incorporarlo al libro de resoluciones, pues hemos preferido notificar ese documento, que en el fondo es el mismo siempre, porque el documento que viaja es ese. Es que he abierto el PDF, aquí lo pone. He abierto, es el decreto y aquí en la notificación está. O sea, es que aquí está el histórico de. Esta es la propuesta que ha firmado el responsable del servicio, que soy yo. Y ha quedado ahí como documento, digamos, del histórico. Luego está el documento que se ha notificado, el anexo que va y aquí la notificación. En la notificación está lo que se ha notificado, aquí, el oficio, el detalle, todo lo que se ha notificado. El oficio lo firma el secretario. Voy a abrir el oficio para que lo veáis aquí. Este es el oficio. En este caso no se ha hecho un contrato que este es un procedimiento estándar menor. Que de un contrato menor que lo único que se notifica es la resolución de ser adjudicado el contrato, el pedido. Entonces no se le pone pie de recurso porque se lo mandas al que te va a suministrar. Dice, contra esto puede usted recurrir. Si queréis poner pie de recurso le ponéis, pero vamos. En realidad, lo único que puede pasar es que alguien te llame y te diga ¿y por qué tengo que recurrir? ¿No? Como a mí me ha pasado alguna vez.
Aquí no se le pone, en estos contra los contratos menores, aquí en las reglas no se está poniendo pie de recurso, las reglas de ejecución de contratos menores de este tipo. Bueno, pues eso es opcional, lo podéis elegir sin ningún problema, cada uno como quiera. Claro, en el oficio aparecería el pie de recurso. En ese documento oficio aparece el pie de recurso. Si en cualquier otra resolución, vamos, fijaos aquí. Voy a entrar a cualquier otra para que lo veáis, otra que no sea un contrato. Sí. Sí, bueno, ves, disparando. Sí. La propuesta del servicio, o sea, ¿es obligatorio que haya una propuesta del servicio firmada por un técnico? Es que hay un rol que es que aquí en la tramitación nosotros consideramos la unidad de tramitación es el servicio. El servicio tiene que tener siempre un responsable del servicio. Como os he dicho, si es un ayuntamiento de 5.000, 10.000, para nosotros es grandísimo. Pero en el tamaño medio de Albacete. Pero que al menos tiene que haber un servicio que es Secretaría de Intervención. En un ayuntamiento, en el vuestro, por supuesto, más. Y tiene que haber un técnico o no un técnico, el que haga las funciones de responsable del servicio. Que puede ser, en algunos ayuntamientos, tiene 3 o 4 servicios y es el secretario el que tiene el rol de responsable en todos los servicios. Claro, pero, y el que ejerce esa labor. Pero cuando un secretario hace un informe desfavorable y el alcalde te dice que no importa, que asume el riesgo, pues entonces, lo que no puedo hacer es firmar una propuesta. Efectivamente, entonces es lo que tenía que hacer, hacer la propuesta al servicio de alcaldía. O sea, que la alcaldía firmara 2 veces. Claro, la propuesta la hace el servicio de alcaldía. El secretario solo hará la incorporación al libro, que es un hecho, y dicen, yo lo incorporo, pero yo no firmo por ningún lado nada. O sea, eso ha pasado. Entonces, hay un servicio que es alcaldía, donde el responsable del servicio es el alcalde o alguien de alcaldía, y él hará de su capo un sayo, hará la resolución administrativa, y el secretario no aparece por ningún lado. Y chimpún. Vale. Sí, de alguna manera el ROF dice, que creo que es el artículo 74, que las resoluciones se adoptarán a propuesta de los responsables de los servicios. Entonces, ahora, si yo soy alcalde, yo soy, diríamos, el rey sol, pues yo puedo dictar, por ejemplo, si voy a delegar mi competencia en el primer teniente de alcalde o en el segundo o en el tercero, eso lo puedo dictar directamente. Yo mismo me hago la propuesta y la firmo, porque en realidad nadie me propone que delegue. Diríamos, es un trámite meramente formal y para este tipo de cosas raras, que ya se nos han planteado alguna vez, lo que hay que dejar es constancia en el expediente. O sea, la resolución se adoptará en un expediente en el cual se pondrá lo que haya que poner. Si la resolución la adopta sin expediente, bueno, pues eso quedará lo que quede. Eso ya depende un poco, entramos ya en el ámbito del derecho penal, que mejor no tocarlo. Pues ya está, pues esos serán los 3 que habrán. ¿Está pensado para los expedientes sancionadores de multas de tráfico? Para los expedientes sancionadores de multa de tráfico, en principio los expedientes sí. Otra cuestión está en cómo se genera el expediente sancionador. Es que eso, lo que ocurre, hay determinados elementos, diríamos, de gestión, sobre todo en el ámbito, tanto en el ámbito contable como en el ámbito tributario, que tienen elementos, diríamos, son aplicaciones que generan documentos y que generan notificaciones y que llevan un control externo. Entonces, en relación con eso, hay que ver cómo se produce la incorporación de esa información dentro de los expedientes, qué cosas van a los expedientes y qué cosas no. Hay que ir, en función de cómo se estén haciendo ahora, ver cómo eso hay que incorporarlo. Expedientes sancionadores. Los expedientes sancionadores llevan una resolución del presidente. ¿Cómo lo se hacen ahora? Pues depende. Se hace una resolución individual. Bueno, los que lleven resolución, los que haya pagado el propio antes de que lleguen con la denuncia, en ese caso no hay un expediente sancionador, realmente. Ahí hay una denuncia pagada, que luego la dejas donde quieras porque ahí no hay resolución administrativa. Si hay resolución administrativa, la resolución administrativa debe constar en un expediente administrativo. Pero las resoluciones administrativas pueden referirse a un conjunto de elementos. Puedes hacer una resolución administrativa donde se aprueben los expedientes, las sanciones de la 1 a la 128, indicando lo que tenga que indicarse. Eso es el contenido, el cuerpo del decreto, y lo único que tendrás que hacer es, en tu aplicación de expedientes sancionadores, poner que esas sanciones se han puesto en el decreto que está en el expediente 2228W.
¿Para qué? Para que haya una integración entre la resolución administrativa y el expediente administrativo y la gestión de donde has hecho el papelito que vas a mandarle al ciudadano. Si en un momento determinado te pide un juzgado porque alguien recurre contra la infracción correspondiente, tendrás que incorporar la resolución administrativa que va en el expediente electrónico y tendrás que decir que la resolución es esta y efectivamente consta aquí, está firmada por el alcalde. Ahora, la notificación y tal, pues estará en ese otro ámbito. Si hay recursos de reposición respecto a las infracciones, lo que habría que abrir sería un expediente de recurso de reposición en el que se incorporaría como texto inicial una copia del decreto donde van las relaciones, el recurso que te ha presentado, el que te haya recurrido y los antecedentes que hayas generado en tu aplicación, diríamos, de gestión de multas para que estén en un expediente administrativo en el recurso de reposición. En el supuesto de que ese recurso luego pudiera tener que llevarlo a un juzgado, se mandaría ese expediente. Diríamos, dependiendo de cada caso, hay cosas que son más fácilmente integrables y cosas que son más difícilmente integrables. Pero depende un poco ya de las aplicaciones transversales que en cada sitio tengan, ¿no? Pasa un poco, a lo mejor vemos esta tarde, el tema de las contabilidades, ¿no? Bueno, las contabilidades se pueden integrar de una manera, de otra, ahí hemos avanzado un poco más, pero es verdad que hay elementos, diríamos, de lo que lleva, fundamentalmente estamos hablando de resoluciones administrativas. Los antecedentes pueden ir en el expediente, o mejor dicho, pueden generarse en el expediente o generarse en otras aplicaciones e incorporarse en el expediente. Lo que hay que incorporarlo de una manera que sea eficiente. O sea, no tiene mucho sentido hacer un expediente con un decreto por cada multa de tráfico, porque ni siquiera ahora físicamente serán así. Entonces, pues, es buscarle la maña con esta herramienta. Yo siempre digo yo que soy también de un mundo rural, es que si tengo un tractor y tengo una vertedera para el tractor, pues tendré que poner al tractor la vertedera del tractor, no ponerle la mula a la vertedera del tractor o enganchar el arado romano en el tractor. Entonces, lo que tenemos es que jugar con las herramientas que tenemos para hacer algo que sea eficiente. Aquí os he mostrado, fijaros, un recurso, un decreto de uno... Este es un decreto, un oficio de remisión que tiene el pie de recurso. Este es un SENIA que es como un SIR de un ayuntamiento y aquí lleva el oficio, sí lleva el pie de recurso, lo que comentabais. Este es un oficio de remisión de un decreto que sí que lleva el pie de recurso porque esta es una notificación interadministrativa. Se le ha comunicado a un ayuntamiento la iniciación de un expediente de una obra, que es como un SIR, en nuestro caso un SENIA. Entonces, aquí lleva el expediente, el pie de recurso en el oficio de remisión, que en este caso lo ha firmado el presidente porque es una comunicación que se hace a una entidad y lo ha firmado en vez del secretario el presidente. Entonces, él discrimina, la firma SEGRA discrimina en el tipo de quién hace la firma del oficio. Ya él directamente se lo coloca a uno u otro. Entonces, este es un pie de recurso que va en un oficio de remisión. Sí que se utiliza habitualmente, en los contratos menores nosotros no se suele poner con habitualidad. Vale. No sé si tenéis más preguntas en el ámbito este, sí. Espera que te va a dar el micro porque si no, así aprovechamos y estamos todos. En el caso, por ejemplo, de resoluciones de multas, resoluciones colectivas, en que se resuelven muchos asuntos y después hay que notificar individualmente su asunto a cada uno de los interesados. ¿Cómo lo resolvéis? Eso es un pequeño problema, ¿no? Sabéis que las notificaciones, la exigencia de las notificaciones incluye que la notificación incluya la resolución completa, no parcialmente. Otra cosa es lo que se hacía de coger subconjuntos de la resolución y notificarlos individualmente. Vale. Ahora, hay varias soluciones. Una, que la herramienta que hace eso se integre. Sabéis que todas nuestras plataformas están pensadas para que se puedan externamente automatizar. Yo puedo generar resoluciones electrónicamente a porrillo. Una solución es que la herramienta se deje que haga esa gestión, se integre y genere individualmente, sería casi de las mejores soluciones, una de las mejores, generar las resoluciones automáticamente, una cada uno, y si hace 1000, pues 1000. ¿Sí? Pero las hace automáticamente una herramienta, no a mano, evidentemente. Otra opción, cambiar las reglas de juego. En las resoluciones es más complicado, en las sanciones, pero por ejemplo nosotros en subvenciones lo que hemos hecho ha sido, en vez de notificar individualmente, cambiar la ordenanza para hacer notificaciones en el talón de dictos, de actos comunes, cambiando las reglas de juego. En la ordenanza interna, no en todo, estoy dando ideas, y habrá que ver cada uno su entorno directamente. Y luego también, pero claro, ahí no arreglarías mucho porque tiene que ser un cuerpo común. Es verdad que en la resolución, en las notificaciones, en el apartado este existe la posibilidad
de cargar a través de un fichero de CSV, con lo cual podemos cargar de una herramienta externa que la está generando una herramienta tributaria un conjunto de notificados para notificarles manualmente, y luego para cada uno de ellos permitimos una personalización de la notificación que les hace. Pero claro, el cuerpo sí que el documento matriz debería ser el mismo, y eso no sé si se acomoda o no se acomoda a la sanción tributaria, que en algún caso no porque se está diciendo unas cosas diferentes. Hay que ir a tablón de dicto o automatización de resoluciones. Por mecanismos electrónicos que estaba pensado para eso. Y mientras se llegue a eso, lo que hemos comentado, vamos a ver. Todo el tema de la gestión tributaria o la gestión de multas, que son gestiones que viven en un mundo normalmente separado del mundo de las resoluciones administrativas individuales, es verdad que lo lógico es que cada multa tenga un expediente y tenga una resolución administrativa. En el mundo papel eso es impensable. No se hacía así. Tú puedes adoptar una resolución conjunta, puedes aprobar cosas conjuntamente. Lo que resulta evidente es que desde el punto de vista de la notificación, lo más eficiente hoy por hoy es seguir utilizando las herramientas que tenga fuera. Hasta tanto en cuanto esa herramienta no se puede integrar y que cada resolución genere un solo expediente con una sola notificación, aunque sea más... Vamos a ver, todo el mundo tributario y el mundo de sanciones hay que hacer lo que hace la agencia tributaria. O sea, eso no lo firma nadie, son actuaciones administrativas automatizadas. Pero mientras no se llegue ahí, lo más eficiente es seguir con lo que se tiene, tomar resoluciones conjuntas y notificar por el mecanismo que se esté notificando, porque ya tienes un mecanismo de notificación ahí que es suficiente. Lo que sí que tienes es que notificar en el cuerpo de esa resolución, es que esa resolución que aprueba la sanción se ha dictado en un expediente administrativo que es el que tienes ahí. Un expediente administrativo en el cual hay una resolución que afecta a un conjunto de interesados, que lo haces por economía procesal. No porque el expediente es un expediente de oficio, que yo genero un expediente de oficio, normalmente las sanciones son de oficio, y entonces yo puedo no considerar que tienen acceso esos interesados, sino que tendrán acceso en su caso, si alguno quiere verlo, en la herramienta correspondiente en el que se ha generado la sanción. Otra cuestión es que en un paso posterior, si se producen recursos contra esa resolución colectiva, que en realidad yo recurro la parte que a mí me afecta en mi notificación, yo en ese momento sí que debería de generar un expediente administrativo a través de SEGES con el recurso de reposición al cual incorporar como documentos a través de los mecanismos que tenemos la notificación que se haya practicado en el otro expediente, el contenido de la denuncia, porque que eso no se va a producir en la mayoría. Serán en aquellos en los que se produzca una incidencia de un recurso que tengas que resolverlo ya a través de un expediente concreto, con una resolución que notificas individualmente a ese señor y que además a lo mejor luego va al juzgado. No. Bueno, lo podéis hacer. Lo que pasa es que lo podéis hacer como lo estáis haciendo ahora. Pero con vuestra herramienta, no con esta. Exactamente. No, porque no podéis hacer... Lo que estáis haciendo lo podéis hacer. La única cuestión es que si mandáis una notificación de una resolución administrativa, en esa resolución debéis de incorporar el código del expediente electrónico en el que se ha dictado la resolución. Eso es lo que tenéis que hacer. Y que la resolución sea electrónica, en un expediente electrónico, con los antecedentes que correspondan, que será una propuesta del jefe de la policía diciendo que toda esa sanción hay que imponerla. O lo que sea, o la nómina. O sea, la nómina no vamos a hacer un expediente para cada nómina. No, porque el elemento administrativo, que es la resolución que afecta a un conjunto de interesados y de actos administrativos, diríamos, lo que estás haciendo en la resolución es una resolución conjunta de elementos que corresponden a una misma naturaleza y que por un principio de economía procesal lo haces. Ese expediente no le das acceso a ningún interesado porque es un expediente colectivo donde hay interesados conjuntos que no tienen por qué ver una cosa de otro. No es imprescindible, o sea, tú tienes que acceder, lo que tú tienes derecho es acceder a aquellos expedientes o documentos que tú has instado. Cuando se ha instado una cosa de oficio, no sé, si no es la normativa no te que exige necesariamente hacer algo si hay información de unos terceros. Otra cuestión es cuando si tú quieres acceder a la información, la tendrás que usted quiere hacer, muy bien. Pues no sé si... No, están hablando entre ellos. Lo que comentaba es que tú, en ese momento, el expediente administrativo hace referencia a un conjunto de interesados
cada uno en su parte que corresponda, y si hay alguien que quiera acceder, pues le darás acceso a la información que tienes en la herramienta donde has generado la información. Lo más que tendrá derecho es al cuerpo de la resolución. Pues efectivamente, el cuerpo de la resolución dice no sé qué. Pero bueno, como si quieres, podrías incorporar, aunque no tendría mucho sentido a mi juicio, podría hacerse también. Pero yo en ese tema, yo creo que es un poco, estamos, diríamos, como de alguna manera poniéndonos la venda antes de romperla. De eso. A lo mejor en esa resolución tenemos que identificar, podríamos hacerlo, pero identificando en la resolución, en lugar nombre, apellidos y DNI, pues poner capao el nombre, el apellido, 3 cifras del DNI aleatoriamente, la matrícula del vehículo cambiándole no sé qué, y ya está, y ponerle el número de la, ¿cómo se llama? El número del boletín de denuncia. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, en cuyo caso nadie puede hacer, lo mismo le da que accedas al expediente porque no vas a ver nada. O puedes hacer a todos los que quieras, si los quieres poner y verás JVZ, no sé qué, pues estoy yo aquí, vamos no, yo no creo que se produzca ahora mismo ningún interés de nadie en el momento actual, que lo estáis haciendo de la forma que lo estáis haciendo, que haya ido a preguntar a ver las resoluciones que se han puesto de tráfico, multas de tráfico, dónde está el expediente y si la resolución me afecta a mí solo y si hay un expediente a mi nombre, porque diríamos, desde el año 92, desde la ley 3092 ya había acceso a los expedientes. Y desde el 2 de octubre del 2016 hay obligación de tener los expedientes electrónicos y el acceso electrónico. ¿Cuántos accesos electrónicos se han pedido queriendo ver esas resoluciones? Pues si no se ha pedido ninguno, no se van a pedir cuando pongáis esto en marcha. Es decir, tampoco nos pongamos a pasar del burro al spooning, ¿no? O sea, vamos a ir un poco con una cierta tranquilidad.